El motherboard es una placa del tipo PCB multicapa con una gran cantidad de microcomponentes diminutos chips soldados. Determinados grupos de estos componentes soldados conforman las distintas partes esenciales de la placa. Algunos son más claramente visibles y fáciles de identificar, mientras que otros no son tan tangibles en forma directa y parecen permanecer abstractos a simple vista. En informática, el término plataforma se refiere a la base empleada por determinado equipo, ya sea de escritorio o portátil. Esta plataforma está dada por los tres componentes principales del sistema: el procesador, el módem y los módulos de la memoria RAM. Exceptuando el caso de los módulos de la memoria RAM, las dos plataformas existentes, AMD e Intel, no son compatibles entre sí a nivel de hardware. Es decir, queremos instalar un procesador Intel en un motherboard diseñado para la plataforma AMD, no podremos hacerlo porque el zócalo del procesador estará diseñado para recibir solo determinados procesadores del otro fabricante. Las memorias RAM sí son compatibles, al menos hasta el momento. Ambas plataformas soportan módulos DDR, DDR2 y DDR3, arquitecturas de 86-64. Los procesadores más modernos, tanto las AMD como Intel, pueden ejecutar los mismos sistemas operativos, Windows y Linux por ejemplo, y las mismas aplicaciones. Por más que sean plataformas distintas, tienen idéntica arquitectura que es 100% compatible. Al armar por parte un equipo nuevo o presupuestarlo, lo primero que debemos tener en cuenta es el objetivo al que se destinará esta computadora. No es lo mismo pensar en un equipo para jugar que uno para oficina básica o para realizar diseño gráfico, animación tridimensional o análisis científico. Una vez que conocemos el uso que se le dará a la máquina, tendremos una idea clara con respecto al poder de procesamiento con el que deberá contar, y así podremos elegir el componente inicial más importante, el microprocesador. Tanto un fabricante como el otro ofrecen procesadores de gama baja, media y alta, para todos los gustos, necesidades y posibilidades económicas. Desde los usuarios que solo navegan o escriben documentos hasta los gamers más exigentes, pasando por los diseñadores multimedia o modeladores 3D, quienes presentan un nivel de exigencia mucho más elevado. Una vez escogido el procesador, hay que elegir la plataforma de motherboard. Actualmente, AMD comercializa procesadores de zócalo AM3 y socket FM1. Por su parte, Intel ofrece procesadores de socket 1155 y 1156. Dependiendo del socket que tenga el procesador elegido, debemos escoger entre diversos modelos de motherboard que se correspondan con él. Dentro de esta segunda elección, la del motherboard, dispondremos también de modelos de gama baja, media y alta, entre los cuales optaremos considerando las necesidades y prestaciones y disponibilidad económica. El circuito impreso o placa de circuito impreso es un elemento que debemos conocer debido a la gran cantidad de microcomponentes soldados al motherboard y a las placas de expansión. Actualmente encontramos PCB multicapa. Puede haber 8 o más capas conductoras, cada una trazando distintos circuitos. Las capas aislantes pueden ser de diversos materiales. En la industria de la informática no suele usarse papel embebido en resina fenólica, como en otras áreas de la industria electrónica, por no ser suficientemente equipadas en resistir al calor. En cambio, los PCB utilizados en motherboards son más seguros y resistentes al estar basados en material FR2. Estas placas están compuestas por finas láminas de fibra de vidrio impregnadas en resina epóxica o fenólica, la cual, además de ofrecer alta seguridad, resulta más fácil de cortar, perforar y mecanizar.
El chipset es el componente más importante del modelo. Especifica sus prestaciones como, por ejemplo, qué procesadores soportará la placa madre, a qué frecuencia operarán sus buses, qué tipo de memoria RAM será compatible y qué interfaces de disco, video y demás puertos serán soportadas. El significado de su nombre proviene del conjunto de chips, ya que en un principio el chip estaba formado por decenas de pequeños circuitos integrados. Al menos esto era así en los motherboards para procesadores Intel. Gracias a la miniaturización, el número de chips se fue reduciendo hasta integrar decenas de chips en tan solo un puñado. Actualmente, la tendencia de los fabricantes es a concentrar todo en 2 o 3 encapsulados. Detallaremos las características principales de los dispositivos integrados en el modelo, más precisamente de los puertos de comunicación, que estos se encargan de controlar qué ventajas ofrecen y para qué se utilizan cada uno. En el 100% de los motherboards de gama baja, media e incluso en algunos de gama alta, donde la instalación de uno o más tarjetas gráficas discretas en uno de sus principales objetivos. A finales de década de 1990, los primeros motherboards que incorporaban la interfaz gráfica eran realmente de muy mala calidad, tanto la interfaz del video como el motherboard en sí. Con el correr de los años, esta situación se revirtió y las placas madre con este tipo de interfaz incorporada ya son cuestionadas por su calidad. Vale aclarar que para usos específicos como los videojuegos de alta calidad, el diseño gráfico, la edición de video, la renderización de animaciones 3D, una interfaz incorporada no suele ser la mejor solución para estos casos, pero para un uso hogareño estándar o de oficina es más que suficiente. Los motherboards con interfaz gráfica incorporada no incrementan su costo al contar con esta función. Sin embargo, la desventaja radica en que la interfaz en board consume memoria RAM del sistema para poder funcionar en forma correcta. Los conectores de salida de la interfaz pueden ser VGA, DVI, HDMI, DisplayPort o la combinación de algunos de ellos. En cuanto al sonido, ocurre lo mismo con el video. Para un estándar, la interfaz incorporada puede cumplir las expectativas del usuario, pero no sucede ser el mismo con asuntos más avanzados como la edición, composición, mezcla o grabación, multipista de audio, semiprofesional o profesional. En este caso, existen interfaces internas y externas para cubrir esos objetivos. La interfaz de red es casi un asunto obligado en todo tipo de motherboard. La mayoría cuenta con un puerto de 10 de 100, pero algunos de gama media o alta pueden llegar a incorporar un puerto de 1000 megabytes. Incluso algunos modelos de lujo incluyen 2 puertos y así. Es necesario considerar que algunos motherboards, sobre todo los del formato ITX, poseen una interfaz de red inalámbrica lista para conectarse a internet y a las redes sociales. Límites de la reparación. Determinar hasta qué punto un dispositivo específico de hardware es reparable o no dependerá de diversos factores. Quizá para algunos reemplazos sea la solución, otros optarán por métodos de reparación y diagnóstico brindados por la experiencia y la continua especialización. Pero también hay que saber cuándo desertar, ya que el empecinamiento en la reparación muchas veces atenta contra los tiempos de entrega del equipo, que deben ser los más breves posibles y por sobre todas las cosas, contra la economía del técnico y el cliente. Un ejemplo para dejar más en claro este concepto es que podemos citar algunos casos prácticos en los que la reparación es inviable o a veces antieconómica. Las situaciones más probables en las que tenemos reparaciones limitadas suceden en los elementos del hardware más importantes como puede ser el motherboard, microprocesadores, discos duros y módulos de memoria RAM. Los componentes del sistema pueden llevar un poco más de contemplación en su reparación,
como una fuente ATX, porque si está fallando o se encuentra quemada y el técnico tiene conocimiento sobre electrónica, para poder reparar la etapa tiene inconvenientes, y esto costaría 4 o 5 veces menos que reemplazar la fuente completa. Si estamos ante una falla en el motherboard, primero debemos contar con los testers adecuados. El post-tester, tester para zócalos de RAM y, si es posible, tester para el socket del microprocesador. Entonces, dispondremos de las herramientas para efectuar las pruebas necesarias y así dar un diagnóstico completo basado en información. Con estos elementos estamos en condiciones de decidir si hay que cambiar el motherboard o repararlo. Del mismo modo, no cualquier taller está calificado para la reparación de placas madre, pero si conocemos una de confianza, el costo total de la reparación será de por lo menos un tercio menos que la compra de una placa nueva. Un caso puntual es que debemos reemplazar este elemento si ha recibido una sobretensión. Frente a esta situación, no podremos determinar hasta dónde ha llegado el daño por el que es aconsejable hacer el cambio inmediato. Otro caso que podemos mencionar para proceder a un reemplazo es cuando la placa ya tiene cierta antigüedad. Entonces, es probable que haya una suma de problemas de funcionamiento, y el paso del tiempo es uno de los principales enemigos de los componentes en el sistema informático. Reemplazo o actualización del motherboard. La placa madre es uno de los componentes fundamentales en el desempeño de la computadora, ya que de ella depende el flujo de la información y la interrelación de los componentes. La placa madre o motherboard es el dispositivo a través del cual todos los componentes se interrelacionan, entran en contacto y comparten información. Por esto es importante saber que un motherboard es el factor primordial para mejorar el rendimiento, proyectar tecnología y aumentar la capacidad. En el mercado existe un amplio abanico de modelos, marcas y tipos de motherboards para elegir sabiamente. Debemos de tener presentes factores como compatibilidad, uso y precio. Al seleccionar la placa madre, es preciso ponernos en el lugar del futuro usuario, ya que no es lo mismo el caso de un estudiante de primaria que el de un gamer, puesto que los requerimientos de cada usuario particular no son los mismos. Por esto, ambos necesitan un motherboard con características diferenciadas. Si analizamos la compatibilidad, debemos tener en cuenta que cada placa madre requiere 3 elementos compatibles esenciales para funcionar, que son el procesador, la memoria RAM y la fuente de poder. Dentro de las características de cada modelo encontraremos el modelo de socket, que nos indicará cuáles son los procesadores compatibles, cantidad y capacidad y tipos de zócalos RAM, que nos permitirá diferenciar la memoria RAM compatible y conectores de la fuente admitidos dependiendo del consumo de los dispositivos. Los nuevos motherboards cuentan con una variedad de puertos externos USB, conectores SATA y otros. Todos ellos mejoran la versatilidad de la placa. Estos factores dependen tanto del uso como de la compatibilidad, pero en menor medida. Analizar el uso es visualizar cómo utilizaremos la PC. Un motherboard con capacidad para 2 tarjetas gráficas, 8 módulos RAM y un socket que nos obligue a tener el mejor procesador no será de utilidad a un estudiante, pero sí a un gamer. Una mayor cantidad de puertos USB permite mayor versatilidad para conectar más periféricos.